¿Qué opina respecto de que la derecha populista se aproveche del pánico y el miedo respecto a la inflación mundial para culpar gobiernos y aprovechar de hacerse propaganda? Pues es que es normal, ¿no? Es perfectamente normal. El populismo se aprovecha de todo para echarle la culpa a su enemigo y tratar de fortalecer su acceso al poder. Pero esto no es la derecha populista, la izquierda populista también lo hace. La izquierda populista aquí en España ha estado molesta por el aumento en el gasto en defensa que ha acordado la OTAN precisamente ante la agresión rusa. Pero el populismo hace eso. Y es bastante problemático, no solo la derecha, sino también el populismo de izquierda. Y acordémonos que el populismo actúa igual, independientemente de la ideología que pretendan imponer el día que adquieran el poder. El populismo es un mecanismo de adquisición de poder que echa mano de los miedos, las pasiones, la visceralidad, la angustia, las incertidumbres sociales para subirse al poder. No porque tenga las soluciones, sino porque promete tenerlas y porque exagera las cosas. Ayer precisamente veía yo un pequeño comercial un anuncio en vídeo del laborismo británico, y en él un tipo le están diciendo: oiga, pero es que la escuela está mal, la sanidad la están privatizando, no hay apoyos necesarios para un montón de cosas, las urgencias están llenas. Y entonces el tipo está lleno y dice: sí, tienen razón, pero la culpa es de ese. Y hay un inmigrante allí que lo mira y dice: ¿mira? Sí, es que todo el dinero se lo damos a él. ¿A mí? Sí, es que no hay médicos por culpa de él. Dice: es que soy médico. No, da igual. Y esa es la actitud del populismo, encontrar la forma de canalizar en beneficio propio los angustias de la población sin pretender darle solución y sin aceptar que otro actor político pueda dar soluciones. Esto se ha visto clarísimo en España en estos últimos tiempos. El otro día un amigo mío hacía una parodia de que han hecho por nosotros los romanos, aquella maravillosa escena de Monty Python en La vida de Brian, que han hecho por nosotros. Entonces, ¿qué ha hecho por nosotros el Partido Socialista en el gobierno? Pues nada. Bueno, aumentó el salario mínimo en 35%, pero fuera de eso nada. Bueno, y consiguió 60,000 millones de apoyo para la COVID, pero fuera de eso nada. Bueno, y logró reducir los precios de la electricidad en un acuerdo sin precedentes en Europa, pero fuera de eso nada. Y entonces, claro, la lista de lo que se ha logrado en estos años de gobierno, pues decían que no es nada. Los populistas siempre te van a decir que no es nada, porque si le reconocen virtudes a otro, consideran que están quitándose ellos mismos la oportunidad de acceder al poder, y entonces lo que les importa es que fracase el otro, no ser mejores que, sino demostrar que el otro es malo, independientemente de lo que sufra o no sufra la población, que eso es lo que a mí más me molesta del populismo. Entonces, no es nada raro, y lo vamos a encontrar en todos lados. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Que esto quizás es importante. ¿Qué podemos hacer contra el populismo? Así como hacemos divulgación científica, que yo creo que es fundamental, y alfabetización científica, que es hacerle entender a la gente cuáles son los mecanismos de la ciencia, necesitamos alfabetización política. Necesitamos una profunda alfabetización política. Necesitamos decirle a la gente una y otra vez que lo que no se puede hacer, no se puede hacer, aunque te lo prometa alguien que sea muy simpático y que tenga cara de buena persona y que tenga una retórica maravillosa, porque los populistas fallan en todo menos en la retórica. Y puede ser la retórica de Lenin, puede ser la retórica de Hitler, puede ser la retórica de Pablo Iglesias, de quien sea, da exactamente igual. Lo que importa es que la gente sepa que hay promesas que simple y sencillamente son incumplibles, y por lo tanto sospeche de quien promete lo imposible, y que mejor acepte a quien le dice: mira, esto sería maravilloso, debería ser así, pero no va a poder ser así, y si no va a poder ser así, mira, ni siquiera me atrevo a prometerte algo. Ya lo he dicho yo, es decirle a la gente lo que tiene que saber y no lo que quiere oír. Pero educar a la gente políticamente, enseñarles cómo funciona una administración pública y por qué hay ciertas cosas que son imposibles, yo creo que es fundamental como vacuna contra el populismo, como parte de las vacunas contra el populismo.